Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga en este hermoso día que el Señor nos regaló. Y pues vamos a dar inicio a este tiempo de alabar a nuestro Dios, amén. Vamos a abrir la escritura, el que ahí donde está en su hogar, donde usted vaya y puede y tiene la oportunidad de abrir la palabra del Señor. Abra la escritura ahí en Salmos 25. Estaremos dando lectura en el Salmo 25 del versículo 1 al 5. Bendito es el Señor para siempre, amén. Que en este día nos permitió abrir nuestros ojos a un nuevo día, que hay muchos que quizá hoy no tuvieron ya la oportunidad de hacerlo, pero grande y glorificado es el Señor para siempre, amén. La palabra del Señor dice, Salmos 25, se lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Vengamos en oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, en este día, Señor, delante de tu presencia estamos, Señor, en oración. Oh mi Dios, te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esa salvación tan grande que tú has dado a nuestra vida, al que te conoce y al que no. Gracias porque hoy estás dando tú la oportunidad, Señor, una vez más. Muchas gracias porque permites que tengamos este tiempo de adoración, de alabanza, de agradecimiento para ti, mi Dios. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra día con día, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, ponemos esto que se va a hacer, este servicio, en tus manos, Señor. Que sea como olor grato, agradable delante de tu presencia, mi Dios. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y de la misma manera prepara nuestro corazón, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor, y atesorarla. Glorifícate, Señor, de principio a fin. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dejamos el tiempo al grupo de alabanza. Para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar. Tus ojos ya están cansados, pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar.
ojos ya están cansados, pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá, siervo aprobado. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba Yo venceré. por encima la tormenta, Yo venceré. por encima de mi soledad, Yo venceré. aunque el diablo no quiera, Yo venceré. aunque el diablo no quiera, Yo venceré. yo venceré, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un placer estar nuevamente con ustedes en sus hogares.
Gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar nuevamente a sus hogares. Quizás la razón, quizás no la sepa usted, porque estamos otra vez por medio del internet, haciendo todo otra vez las predicaciones, razón que tuvimos en nuestra iglesia hermanos que se enfermaron y nos vimos un poco obligados a retroceder un poquito y esperar, ¿verdad? Lo que la ley dicta, pues hay que entrar en las cuarentenas, o quién sabe, serán cuarentenas o son 15 días, pero bueno, ellos dicen que son cuarentenas y pues tenemos que sujetarnos, ¿verdad? No es cuestión de falta de fe, son situaciones que ha llegado a este mundo, algo que nunca nos lo esperábamos, como les decía el miércoles, yo ya voy para 66 años y es la primera vez que veo que el mundo en sí se para casi completamente. ¿Y qué forma más fácil? Un virus, lo que vino a ser una catástrofe mundial. Pero gloria sea al Señor que nos mantiene en pie y gloria a Dios por lo que usted que todavía está en casa y quizás no le ha tocado ver a ningún familiar enfermo en el hospital, pero hay muchos miles, podríamos decir, en los hospitales por causa de este virus, solo que ténganos paciencia, muy pronto volveremos a la normalidad. Mientras vamos a orar, vamos a seguir orando, somos la Iglesia Restauración Divina. Nos encontramos en la calle, mejor dicho, en el Sheldon Road, 1142 Sheldon Road, y la iglesia, los varones especialmente, han entrado en oración 40 días y ayuno. Y si usted quiere unirse a nosotros, lo invitamos que se una con nosotros a la oración, y como no queremos interferir con las horas de trabajo, el hermano encargado del departamento de varones estableció que de las 5 de la mañana a 7, escoge usted una hora en qué tiempo puede orar, en la mañana y en la tarde, en la noche, ya es de 10 de la noche a 12 de la medianoche. Por lo que usted puede escoger una hora para orar, y si quiere seguir orando, ore todo lo que usted quiera. Necesitamos orar, amados, todo el cuerpo de Cristo mundialmente, los que nos están escuchando aquí en Texas, aquí en la ciudad de Channelview o alrededor o afuera de Estados Unidos. Los invitamos que se unan a nosotros. Hay muchas iglesias orando y ayunando. Y como me decía uno de los muchachos que trabaja conmigo, oiga, está feo esto, le digo, súper feo. El problema es que, le digo, no está en nuestras manos el solucionarlo tan fácil. Y aquí, le digo, nomás hay 3 opciones. O Dios interviene y quita todo esto, o los médicos encuentran una medicina para poder atender a todas esas personas que están llegando a los hospitales, y luego los científicos encuentran una vacuna. Mientras tanto, que sea Dios quien nos ponga sus vacunas y nos guarde y nos cuide y cree anticuerpos en nuestro cuerpo para que puedan repeler ese virus. Amén. Solo que lo invitamos, si se quiere unir a nosotros a orar y ayunar, escoja un día para ayunar. Lo puede hacer, si no resiste, hasta las 6 de la tarde, pues puede entregarlo por ahí como a las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Y pues ya, porque hay que saber que hay hermanos que trabajan fuera y los calores están tremendos, especialmente aquí en Texas. Solo que si gusta unirse, con todo gusto, lo aceptaremos y esperamos que se una a nosotros. Voy a hablarles en esta mañana y los voy a invitar que abran su Biblia en el Salmo 78, y voy a estar hablando un poco, me he encerrado un poco en el término de la fe, porque yo pienso que es el tiempo de echar mano de las herramientas que Dios nos ha dado. Y la mejor herramienta que podemos tener nosotros como cristianos, los que conocemos del Señor, de Dios, es su palabra y la fe. Y meditando y pensando sobre este tema de lo que les iba a hablar en esta mañana, le puse como tema, ¿por qué le pones obstáculos a Dios? ¿O por qué le pones límites a Dios? Dirá usted, ¿es posible ponerle límites a Dios? Sí es posible. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado una libre voluntad y nosotros podemos determinar de qué manera queremos servirle a Él. Le podemos creer en parte lo que su palabra dice,
o desecharla por completo o creerla toda en su totalidad. Y vamos a leer del versículo 37 al 41 y luego del 55 al 60. Y dice así, Salmo 78, 37 al 41, mire lo que dice la palabra. Pues sus corazones, oiga bien, lo vamos a leer, regresémonos al 34. Oiga bien lo que dice la palabra. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Cuándo buscaban a Dios? Cuando los hacía morir. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero lo lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuantas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios. Oigan bien lo que dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Qué era lo que hacían ellos? Dios los sacaba de los apuros y ellos volvían otra vez a lo mismo, de tal manera que Asaf, el escritor de este salmo, dice, versículo 41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Será posible que el hombre puede tentar a Dios? Sí, es posible. Mire lo que dice el 55 al 60. Echó las naciones de delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Bendito Dios y buen Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en esta mañana, pudiendo llegar a esos hogares. Señor, te pedimos que la palabra que se habla en esta mañana llegue a los corazones y a esos hogares que han abierto su puerta para oír esta palabra. Señor, usa mis labios y yo me encargaré de darte a ti la honra y la gloria. Amén y amén. Siéntese ahí donde está en su hogar, si está en la mesa tomándose una tacita de café, relájese, tómeselo, o lo que usted quiera tomarse, un té. Nomás no lo invito a que no esté comiendo, porque cuando uno está masticando pierde la concentración. Y la Biblia dice que cuando vengas a la casa de Dios, vengas más para oír que para hablar. Todo nuestro caminar con Dios depende de una sola palabra, que se llama fe. Dirá usted, sí, depende de esa palabra. Porque si nosotros escudriñamos las Escrituras, encontraremos en el libro de Hebreos, versículo muy conocido por muchos, capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que nosotros podamos agradar a Dios, debe de existir en nosotros fe. Fe. Y fíjese lo que hace la fe. Por ejemplo, usted ha leído en Efesios capítulo 2, dice que por gracia somos salvos. Y dice que este no es don de nosotros, es de Dios, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, para nosotros poder ser salvos, tenemos que creer y poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y Romanos capítulo 5 del versículo 1 y 2 dice que nosotros, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que nuestra salvación y nuestra justificación depende de la fe. Mientras nosotros, los seres humanos, no actuemos en ese acto de fe y de recibir y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, reconocer que somos pecadores, lógicamente, y que necesitamos un Salvador, entonces nosotros no podemos alcanzar la salvación. Pero yo me quiero dirigir más al pueblo cristiano en esta mañana, ya que estamos pasando por un tiempo, yo diría, difícil porque aún hasta no podemos ni abrazarnos entre amigos, entre hermanos, nos hemos alejado aún de darnos la mano y ahora como que el lenguaje de señas está más común que cualquier otro tiempo, ¿verdad? Y parece que no, pero esas cosas lo incomodan a uno y se siente a veces. Y miraba en esta mañana los zapatos que me puse y los vi como, y aunque los guardo en caja, los vi como medios polvosos y dije, estos tienen días de no salir. Aún hasta la ropa que tenemos ya ni la estamos usando, ahí está guardada en el closet. Es que la situación no es fácil, no está fácil, aunque nosotros la veamos así. Entonces, nuestro caminar con el Señor depende de la fe. Y fíjese que en la parábola que yo tocaba el miércoles, que hablaba acerca de la insistencia de esa mujer viuda con aquel juez injusto que no temía a Dios, cuando termina esa parábola, el Señor dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces quiere decir que la fe se puede ir perdiendo, se puede ir desapareciendo. ¿De quiénes? De los que hemos creído en el Señor, no de aquel que no ha aceptado a Cristo, no de aquel que no conoce a Dios, sino de los que conocemos a Dios. Entonces, en todo esto vemos nosotros la necesidad de la fe. Es más, para resucitar, debo de creer que si muero en Cristo, voy a resucitar, creyendo que voy a resucitar. Y cuando Jesús enfrentó a Marta, y Marta empezó a cuestionar a Jesús, Jesús le dijo, tu hermano no vive, tu hermano va a resucitar. Oh, sí, yo sé que él va a resucitar, dice en el día postrero. Entonces, creyendo nos vamos a morir nosotros, si es que Cristo no viene y la muerte nos viene primero a nosotros, vamos a morir creyendo que de ahí donde seamos sepultados, de allí seremos levantados. Entonces, la fe se necesita en todo el caminar. Como nosotros como cristianos necesitamos tener fe. Pero Dios, la Biblia nos muestra a un Dios de poder, a un Dios que nosotros lo conocemos y lo hemos oído, que no hay nada imposible para Él. Pero mire, lo que a veces, ¿por qué muchas de las veces y la mayor parte de las veces a nosotros nos cuesta poder ver la gloria de Dios, poder alcanzar esos milagros que de la Biblia nos habla o que leemos en las páginas de la Biblia? Y muchas veces nos cuesta ver la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque somos nosotros, soy yo, es usted el que le ponemos obstáculos a Dios para que Dios no pueda hacerlo. Aunque la Biblia dice que para Él no hay nada imposible, aunque la Biblia dice que Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas, mas sin embargo, cuando se trata de su pueblo, cuando se trata de nosotros, cuando se trata de lo que Él ha escogido, entonces Dios demanda algo de nosotros. Y todo lo que Dios pide es que nosotros le creamos a Él y no pongamos obstáculos. Y le voy a decir por qué le ponemos obstáculos. Cuando Dios, leyendo yo el Salmo, este Salmo que leímos, habla de todo lo que fue el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto, lo que Él hizo allá en Egipto, todas las obras y las maravillas que Él hizo, y luego se traslada cuando ellos toman la tierra prometida y vuelve a hablar de los milagros que hizo en el desierto. Mas sin embargo, la Biblia dice que ellos se rebelaban contra Él, le desobedecieron
se fueron a hacer cosas que no deberían de haber hecho. Y miren lo que dice el versículo, Salmo 78:8 dice, y no sean como sus padres, hablándole a la generación venidera, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. En otra palabra, nunca le creyeron lo que Dios hizo en medio de ellos, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces mi corazón y mi espíritu lo puedo disponer, ya sea para creer lo que Dios me dice en su palabra, o lo puedo disponer para rebelarme contra Él y no creer lo que Él dice en su palabra, y eso me impide a mí o le impide a cualquiera poder ver la gloria del Señor. Pasaje que a mí lo he predicado muchas veces y siempre me ha gustado, pero yo siempre he dicho que es un pasaje oscuro en la Biblia para ese pueblo que salió de Egipto, ese pueblo que donde Dios hizo maravillas. Y yo meditaba sobre esos milagros, y el milagro que más meditaba yo es aquel cuando Él da muerte a los primogénitos en Egipto, y la Biblia dice que desde el animal hasta el ser humano había muerte en las casas de Egipto y no hubo muerte en ellos. Y luego pues dentro de mí digo, ¿y cómo es posible entonces, viendo estas grandes señales y maravillas, este pueblo no pudo creer? Y mire lo que dice Números capítulo 14, versículo 1 al 4 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y es lo que hicieron, se quejaron contra Moisés todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decía el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿De qué está hablando? Cuando aquellos dos espías van a caminar la tierra de Canaán, que los mandó Josué a reconocer esa tierra. Y cuando estos hombres regresan, traen la noticia, y usted ya ha leído quizás todo esto, y dice que no le creyeron. Hubieron 10 que dieron una información falsa, y aunque dijeron la tierra es buena, agradable y miren su fruto es grande, mas sin embargo no creyeron a los otros 2 que dijeron vamos y conquistemos esta tierra. Y lo que más impresionante de esto es cuando usted lee el versículo 27 al 35, mire lo que Dios dijo. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas o las quejas o los disgustos de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Entonces, nuestras palabras, nuestra manera de actuar delante de Dios, a veces le impide al Señor que Él pueda hacer la obra que Él tiene en sí querer llevar a cabo en nuestra vida. Y mire lo que dice el versículo, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dice, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos, dice, conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Qué triste, ¿eh?
Y qué lamentable pienso que fue en esa ocasión, aunque el pueblo, después de que Dios habló a Moisés y les dijo, diles lo que ellos ya los oí, lo que ellos dijeron, tenía la tierra preparada para ellos. Estaban a la frontera, no estaban muy lejos para poder poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y eso estaban cerca de las fronteras. Si usted sigue leyendo, encontrará donde dice la Biblia que ellos ya estaban en la frontera para poseer esa tierra. Pero ¿qué les impidió a esa generación que salió de mayor de 20 años de Egipto poseer, exceptando a Josué y a Caleb? La incredulidad, la rebeldía que había en su corazón, porque su corazón nunca fue sincero. Aunque creían creer en Dios, sin embargo lo hacían de aquí de la boca, pero no salía del corazón. Quizás lo adoraban y lo alababan, pero aquello era nomás mero de aquí afuera, de labios, como decimos, de los labios para afuera, pero no salía de su corazón. Su espíritu no era recto delante de Dios. No es posible que haciendo Dios tantas maravillas en medio de ellos, que ellos no hayan podido ver la gloria del Señor. Y fíjense lo que en Romanos capítulo 9 encontramos nosotros cuando el apóstol Pablo habla del remanente de Israel y cómo Dios va a hacer con este pueblo para el futuro. Sin embargo, el capítulo 9, versículo 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropezaron? Porque fueron caminando por las cosas que veían. Porque si Dios no hacía el milagro cuando ellos lo necesitaban, se rebelaban contra Dios y contra uno de los líderes que Dios había escogido. Y no los acompañó la fe. Ciertamente salieron de Egipto, pero en cada tropiezo, en cada prueba que venía hacia ellos, siempre se quejaban y murmuraban contra Dios y nunca su corazón fue fiel para con Dios. Y es ahí donde la Biblia, hablando el libro de Hebreos, miren lo que nos dice a nosotros el escritor del libro de Hebreos, lo que nos enseña, versículos del 7 en adelante, el 3 del 7 en adelante dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón. O sea, no era sincero el corazón de ellos. No los acompañaba la fe. Era nomás las obras. Lo que ellos veían era lo que los motivaba a caminar. Pero nunca le creyeron de corazón al Señor. Y mire lo que dice más abajo. No han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y mira lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es el consejo que nos da el escritor del libro de Hebreos, que este pueblo no alcanzó, no llegó a obtener las promesas que Dios les había dicho y había hecho el pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. No lo lograron por su incredulidad. Ellos le pusieron obstáculos al Señor para que Dios pudiese hacer la obra que Él deseaba hacer en ellos. Y es lo mismo que nos aconseja el escritor y dice, no haya en vosotros un corazón lleno de incredulidad, porque eso estorba para que Dios pueda hacer la obra, pueda hacer el milagro, pueda hacer por lo que nosotros estamos orando. Porque muchas veces tenemos mucho
conocimiento de la palabra. Y la mayor parte de los cristianos conocemos mucha palabra, pero tenemos muy poca fe para creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender que ese conocimiento que tenemos de la palabra también se lleve a la aplicación. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Creyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Que nuestro corazón, que cuando viene la necesidad, que cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, nosotros cuando oremos por ella, creamos que Dios puede hacer esa obra. Y no solamente oremos, Señor, sí, Señor, te pido por esto, pero que no más salga de nuestros labios, no, sino que salga, la fe sale de adentro. La fe sale del corazón, no de aquí de la mente ni de la boca. Es de aquí del corazón, pero de aquí con esta se confiesa. Por eso a veces hay que hablarlo, porque es la boca quien va a decir lo que nosotros estamos creyendo en nuestro corazón. Lo voy a llevar a otro pasaje que es muy conocido por la iglesia. En el libro de Mateos, en el capítulo 13, recuérdese que le estoy predicando. ¿Por qué le ponemos obstáculos al Señor? Que usted y yo podemos ponerle obstáculos como este pueblo que Él sacó de Egipto, le puso obstáculos al Señor de tal manera que Dios dijo, no entrarán. Porque ¿para qué quería una multitud de incrédulos en la frontera de Canaán? Si iban a pelear contra otros pueblos, contra otras naciones, sus ejércitos eran más poderosos que ellos. Necesitaba personas de fe, porque es con la fe con que se conquistan las promesas del Señor. Entonces, pero miren lo que pasó el día cuando Jesús, después de haber andado predicando el evangelio, la Biblia nos dice en el versículo 53 que Jesús fue a Nazaret. Miren lo que dice. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Oiga bien, sabían que Jesús hacía milagros y sabían que Jesús, la sabiduría que él tenía no era terrenal, sino era una sabiduría que había venido de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no había ido a la escuela como fue Pablo, a la escuela de Gamaliel. No, había sido educado, lógicamente, en lo que era la ley, pero él no había tenido un colegio, una universidad, un título que lo dijera, este es fulano, el doctor en letras o en ciencias. ¿Me entiende? No, él no tenía esos títulos. Por eso esta gente se maravillaban, pero oiga bien lo que dijeron. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y oiga bien lo que dice el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si Jesús había andado liberando gente, Jesús hacía milagros en todas partes. ¿Por qué aquí no pudo hacer milagros? Por la incredulidad de ellos. ¿Por qué había ganado el espíritu de incredulidad en ellos? Porque la primera pregunta que hicieron fue, ¿no es este el hijo del carpintero? No están sus hermanos, así que nosotros empezaron a ver las cosas humanas y no pudieron ver lo celestial, lo divino, aquellas cosas que no se ven. Y me gusta Marcos lo explica un poquito mejor, y en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 5, hablando la misma historia, mire lo que dice la Biblia. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguía sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos,
¿no es este el carpintero? O sea que se les hacía difícil creer que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador del mundo, que Él era el Rey de Reyes que ellos esperaban. Lo juzgaban según sus ojos humanos. Dijeron, no es este el carpintero. Mateo dice, no es este el hijo del carpintero. No están con nosotros sus hermanos, y hasta los nombres de sus hermanas y hermanos dan. Entonces, había tanto prejuicio en su corazón, de tal manera que aunque sabían que Él hacía milagros y maravillas, mas sin embargo en esa ocasión no pudo hacer nada, de nada en Nazaret, salvo que unos cuantos que sanó. ¿Y sabe por qué los sanó? Porque yo pienso que Jesús en su corazón haber dicho, no puedo hacer nada por la incredulidad de esta gente, porque Él dice que nunca había visto tanta incredulidad, sino en su propia ciudad donde había crecido. Pero dice la Biblia que también hizo unos cuantos milagros. ¿Y sabe por qué los hizo? Para darles a demostrar que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía poder para hacer las cosas, que si lo que Él había hecho en otras ciudades y se había ido hasta aún fuera de Israel a sanar enfermos, a liberar de endemoniados, también lo podía hacer en medio de ellos. Pero ¿qué impidió que esta gente no pudiera ver la gloria del Señor? Sus razonamientos, sus pensamientos, su incredulidad. Empezaron a decir, este es el carpintero, este es el hijo del carpintero, sus hermanos están aquí, es un humano igual que nosotros. En otras palabras quisieron decir, ¿cómo puede este hacer eso? Y Jesús, a pesar de que eres Dios, no pudo hacer muchos milagros en esa ocasión en la ciudad donde Él se había criado. Ahora, los prejuicios, la incredulidad. Entonces, ¿qué es lo que nos impide a nosotros a veces ver la gloria del Señor? ¿Por qué a veces no podemos ver los milagros y las maravillas de Dios en medio de nosotros? Y muchos de los cristianos, de esos antiguos, de esos que nos convertimos allá por los 80, 70, a veces nos decimos, ¿y por qué antes veían muchos milagros? ¿Y por qué hoy no se ven tantos milagros? ¿Por qué? Porque antes quizás había gente que creía más y hoy en día la gente es más incrédula. ¿Por qué? Porque todo lo queremos razonar. A todo le queremos buscar una conclusión lógica. Todo lo que sucede a nuestro alrededor le queremos buscar una solución lógica. Y mire que la razón dice el diccionario de la lengua en español, dice que la razón es la facultad por medio de la cual puede el hombre discurrir, o sea, pensar y juzgar. La razón, lo que lo lleva al hombre es a razonar, a pensar de las cosas y después que piensa, buscar una respuesta a eso. Juzgar fue lo que hizo esta gente en la ciudad de Nazaret. Empezaron a juzgar, empezaron a razonar. Es el carpintero, aquí están sus hermanos, es el hijo de José, es el hijo de María. ¿Cómo es posible que este pueda hacer eso? ¿De dónde saca esa sabiduría? Porque empezaron a razonar. Y eso es lo que hace la razón. La razón nos aparta de la fe. La razón nos lleva a los sentimientos y a los pensamientos humanos. Por eso nosotros como cristianos no debemos de razonar tanto las cosas. ¿Por qué? Porque el razonamiento dice que es la que le busca sentido a todas las cosas. Y le voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando el día que Jesús iba caminando y había un joven, un muchacho ciego, ¿qué fue lo primero que dijeron los discípulos? Empezaron a razonar y vieron, porque ellos estaban enseñados que en el pueblo judío, el que era pobre era porque estaba en maldición, el que se enfermaba era porque estaba en maldición, en pecado, el que no tenía nada era porque estaba maldito de parte de Dios. Eso era lo que habían ellos adquirido a través de los tiempos. Y cuando ven a ese muchacho ciego, lo primero que hacen es preguntarle a Jesús, ¿quién pecó?
¿quién pecó? Y me imagino que Jesús les dijo, pues todos. ¿Quién es santo? Es que no hay nadie. Todos. ¿Quién pecó? Y Jesús, yo me imagino que se quedó viéndolos y dijo, ¿quién pecó? Oh, ¿pecó él o pecaron sus padres? Porque por eso está ciego. Porque o pecó él o pecaron sus padres. Porque eso era lo que había en su mente. Eso eran sus razonamientos, su manera de ver las cosas. Que todo aquel que le pasaba algo era porque estaba siendo maldecido o maldito por Dios. Y Jesús, para sacarlos de ese razonamiento que tenían, porque su trabajo era llevarlos al camino de la fe, porque era el trabajo que les quedaba por delante, era grande y tenían que empaparse, llenarse del medio más práctico para obtener las promesas del Señor. Jesús les dijo, ni él ni ellos pecaron. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, aquel milagro, aquella enfermedad, aquella ceguera de ese muchacho era porque Dios quería glorificarse, quería manifestarse en medio de la gente. Pero los prejuicios, los razonamientos, nuestra manera de ver las cosas con los ojos humanos no nos permiten poder ver a veces la gloria del Señor. Y porque queremos caminar por la lógica y la fe no camina juntamente con la razón. La fe ni es razonable ni la fe es de la lógica. No trabaja la fe de esa manera. La fe es espiritual. Por eso es que la fe tiene que nacer del corazón. Porque del corazón, dijo Jesús, sale todo lo bueno y lo malo. Del corazón salen los malos y buenos pensamientos. Por eso es que la fe es espiritual. Si no, mire lo que nos dice el libro de Hebreos a nosotros en el capítulo 11, que es muy conocido. En los primeros versículos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo se ha movido Dios en el mundo? ¿De qué manera Dios se sigue moviendo en medio de nosotros? ¿De qué manera toda la creación, lo hermoso que nosotros vemos en ellos, cómo fue creado? El hombre sigue buscando razonamiento. Quiere enseñarnos, no es que esto viene así, que esto viene de acá, que esto evolucionó, que esto fue lo otro, buscando razonamientos humanos. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que lo que no se ve, esto que nosotros ahora vemos, este mundo y esos sus planetas, estos seres humanos y animales y tantas cosas hermosas que hay en esta tierra y en el universo, la Biblia dice que Dios lo creó por medio de la palabra, por medio de la fe. El Señor dijo, hágase los cielos, y los cielos se hicieron. Sepárese los cielos de los cielos, y dice que a uno le llamó tierra y a otro le llamó cielo. Hayan lumbrera, y dice la Biblia que apareció en la lumbrera mayor el sol, y luego la luna y las estrellas. O sea, todo lo creado, Dios dijo, produzca la tierra hierba buena, hierba verde, produzca la tierra árboles de fruto, árboles de bien, produzca la tierra animales de toda especie, produzca el mar. Y nomás Dios dijo la palabra y las cosas se hacían. Y uno no agarró el único, y por eso somos la creación excelente de Dios, pero somos los que más dolor de cabeza le damos al Señor. ¿Por qué? Los pájaros no batallan para comer. No, ellos saben que van a encontrar comida, porque dice que Dios los cuida. Las hermosas flores, por ejemplo, a mí me gusta mucho la primavera, porque es el tiempo cuando aparecen las flores y todas las rosas y qué bonito. Y luego aquí por donde yo me vengo hay muchos arbolitos que han sembrado de que dan flores, y en este tiempo se ponen unos amarillos, otros rojos, otros pink y diferentes como 5 colores. Y cuando voy caminando digo, qué belleza, qué hermosura, qué lindo, qué bello.
Y Jesús dice, ver los lirios, como Dios los viste. La creación no tiene problema. La creación le sigue creyendo a Dios. Pero nosotros, los que somos, los que Dios tomó de la tierra y nos formó y nos hizo a su imagen y semejanza y puso su sabiduría y su intelecto en nosotros, somos los que le causamos problemas a Dios. No le creemos lo que la palabra del Señor dice. Y todo lo que a nosotros nos rodea fue hecho por medio de la fe. ¿Por qué entonces no alcanzamos nosotros? Por causa de nuestros razonamientos. Porque a todo le queremos buscar una forma. A todo le queremos buscar respuesta. No tengo trabajo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo esto, estoy enfermo. Y la Biblia nos da promesa para todos a nosotros. Y hablando él del afán y de la ansiedad, que está hablando del trabajo y de la manera como nosotros vivimos en esta tierra, Jesús dice, no os afanéis. No os afanéis. No quiere decir que no vamos a trabajar. Tenemos que trabajar porque es una ley de Dios. Pero el afán nos quita el enfoque de poder ver la gloria del Señor. Estoy enfermo y me diagnosticaron cualquier enfermedad y quizás no hay los medios para curar esa enfermedad. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos afligimos quizás en nuestro espíritu y no empezamos a ver y apoderarnos de la que nos enseña la palabra del Señor, donde Dios le dijo al pueblo de Israel, yo soy Jehová, vuestro sanador. Y ahí está escrito, y sí lo sabemos, pero a la hora de la aplicación no gana nuestro razonamiento, nuestra humanidad, y no nos deja apropiarnos de la promesa del Señor. Por ejemplo, Isaías dice, y es uno de mis textos favoritos y son de los textos que yo le hablo casi todos los días. Le digo al Señor, Señor, tu palabra dice que tú eres mi sanador y yo soy sano, Señor. Yo soy sano por lo que dice tu palabra. Y luego le digo, oh Señor, por medio del profeta Isaías, tú me enseñas a mí y dices que él herido, molido fue por nuestras rebeliones, herido fue por nosotros y que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por cuya llaga nosotros ya fuimos. No dice fueron, dice ya fuimos sanados. Sanados. Y luego me voy al Nuevo Testamento donde dice que Jesús llegó a una ciudad y cuando él iba a empezar su ministerio dijo, y esto hizo, dice que sanó a todos los enfermos, dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que por su llaga, por sus heridas, nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. ¿Qué es lo que tengo yo entonces que hacer? Es apropiarme de las promesas del Señor. Es creer lo que la palabra dice, hacer que esta palabra penetra en mi corazón y no desconfiar, no dudar que lo que ella dice es la verdad, porque no es palabra de hombre, sino la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ella es la palabra viva, ella sigue existiendo. Es la voz del Señor diciéndonos, por su llaga fuimos curados. Y Pedro se encarga de decirnos que nosotros por la llaga de Jesús ya fuimos sanados. Es apropiarnos de ella. No tengo, ¿qué le hago? ¿Cómo? ¿Para dónde corro? La Biblia dice, Pablo es el que más nos recomienda y dice que nosotros vayamos delante del Señor en oración, ruego y súplica, pidiéndole para que Él supla todas nuestras necesidades. Y dice, y Él os suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero necesitamos creer lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros.
Y ese es el problema más grande que los cristianos tenemos, que aunque hablamos de mucho palabra y recitamos tantos textos, pero a la hora de poder aplicarnos a nuestra vida, como que nos cuesta un poco más. Mire, la Biblia dice, Santiago hablando, dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué hicieron entonces estos hombres que encontramos nosotros en el capítulo 11 de la Biblia? Y la vez pasada le hablaba que lo que a estos hombres los movió fue la fe. Fue el ingrediente principal que los movió, fue la fe. Pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea que yo puedo tener fe. Y la Biblia también me enseña y me dice que el diablo también cree, pero no puede ver la gloria del Señor. Y usted y yo sí podemos. Y mire lo que hicieron estas gentes. Hebreos 11:20 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Qué es entonces el testimonio de Abel? El testimonio de Abel es que le presentó a Dios de las ofrendas, y Génesis dice que él trajo de lo mejor para presentarle al Señor la ofrenda delante de Dios. Dice que trajo de lo mejor para darle al Señor. ¿Y cuál es el problema nuestro para dar? Dice, hermano, es que estoy escaso, es que yo no tengo, es que yo no me alcanza. Y aunque la Biblia dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue su pan, mas sin embargo dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y Abel alcanzó buen testimonio porque sus ofrendas dice que hablan por él. Entonces, cuando yo hablo de lo material, la Biblia dice, y especialmente Pablo dice, que Dios ama al dador alegre y que Él hace prosperar nuestra sementera y que Él nos suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué es lo primero que dice? Dios ama al dador alegre. Esta fue la ofrenda de Abel. Abel da su testimonio aquí porque él ofreció de lo mejor a Dios. Y no le voy a hablar del dinero, simplemente le estoy hablando de la obra que nosotros a veces creemos y a veces oramos a Dios, pero muchas veces cuando Dios nos pide hacer algo, nosotros no lo queremos hacer. Por ejemplo, la Biblia Malaquías dice, traed los diezmos y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre nosotros que sobreabunde. Pero ¿cuántos de nosotros batallamos para hacer esas obras? A Dios le agrada que de lo que nosotros recibimos también bendigamos su casa, demos bendición a otros. Y este hombre alcanzó buen testimonio porque sus ofrendas, lo mismo habla el Señor en cuanto a nosotros. Dice que Dios ama al dador alegre y Dios dice que nos bendecirá conforme a sus riquezas en gloria. Pero yo tengo que hacer algo también. No es solamente, oh, si tu palabra dice, pero no hay obra. Y la fe sin obras es muerta. Ese es el problema, que la fe sin obra es muerta. Y nosotros queremos a veces las promesas, pero no queremos hacer la obra, lo que Dios demanda de nosotros. Y es allí, amados, que tenemos que aprender que no solamente es, uno, no ser incrédulo. Dos, que si yo tengo fe, mi fe tiene que ir acompañado con obras. Y si no hay obras, no voy a poder ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se complace. Todo lo que nosotros vemos, Dios hizo obra, creyó y también hizo. ¿Para qué? Para Él, para beneficio de nosotros los seres humanos, los que creemos en Él, su creación. Por ejemplo, habla de Noé. Noé, ¿qué hizo Noé? La Biblia dice que cuando nosotros leemos, dice versículo 7, cuando nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, cosas que no se veían.
Dios le dijo, Dios le advirtió. Usted lo puede ir a Génesis capítulo 7 y encontrar desde Génesis capítulo 6, 7 y 8. Hablan de lo que Noé hizo. ¿Qué hizo Noé? Creía en Dios, era un hombre justo. Dios lo vio a él y lo apartó a él y su familia. Pero Dios le dijo, Noé, hazte un arca. Hazte un arca, Noé, porque viene un diluvio sobre la tierra. Y la Biblia es enfática y dice que en aquel tiempo no había habido lluvia, que todo lo que había y subía de la tierra era un vapor, era una humedad, y así la tierra germinaba, así la tierra daba sus frutos. Pero cuando Dios le habla a este hombre y le dice, Noé, voy a mandar un diluvio, me duele en mi corazón haber creado al hombre. El hombre ya se apartó. Sus pensamientos, oiga bien, sus pensamientos y su corazón es de continuamente al mal. Se apartaron de Dios. Sin embargo, Dios encuentra a este hombre y cuando le encuentra le dice, Noé, hazte un arca. Y probablemente Noé haya quizás haberse hecho la pregunta y dicho, pero ¿para qué quiero un arca si nunca ha llovido? Pero Dios le dijo, va a llover. Voy a destruir esta generación con un diluvio. La tierra se va a inundar y todos van a morir. Todo ser viviente raeré de la tierra. Y Noé dice la Biblia que empezó a construir aquel arca. Y mire lo dice versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe necesita obras. La fe no solamente yo creo, Señor, lo que tu palabra dice, sí, pero a veces Dios demanda algo de nosotros. Ese es el problema. Que a veces los seres humanos, y especialmente en esta nación donde se regala mucho, estamos impuestos a que nos den. Pedir y recibir, pedir y recibir, pedir y recibir. Y se nos olvida lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros, que es más bienaventurado dar que recibir. Que es más bendito aquel, óigalo bien, es más bendito aquel que da que el que recibe. Porque a eso le agrada a Dios. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque Dios demanda de nosotros que no solamente le creamos, sino que también hagamos la obra que Él nos exige. ¿Qué hizo Abraham? Dios lo llamó, era un hombre rico, ya tenía criados y posesiones cuando Dios lo llamó. Y el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. ¿Quién? Como decía la vez pasada, ¿quién puede salir de un lugar sin saber a dónde iba? Papá, agarrar sin rumbo como un loco, como un ignorante y agarrar calle y a ver a dónde paro. Así salió Abraham, como un loco, caminando, pero no salió como loco, sin rumbo y sin dirección. Dios le dijo, sal y yo te voy a enseñar la tierra. Y Abraham empezó a caminar, y dicen que se cree que caminó más de 1000 kilómetros para llegar a la tierra de Canaán. Y yo imagino a Abraham todos los días caminando, y Dios no le decía nada. Pero él siguió caminando hasta que llegó a la tierra, y cuando ya estando en la tierra que Dios le había dicho, empezó a decir, y no va a ser tuya. Va a ser de tu descendencia, tú la vas a caminar nomás y vas a recorrerla y la vas a reconocer y esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. Ahí es más Abraham. Tu descendencia no la va a obtener luego, la va a obtener después de que salga de la esclavitud de Egipto. 400 años van a ser allá presos. Oiga, cualquiera se desanima con esa clase de promesas. Pero aquel hombre se mantuvo firme. Aquel hombre siguió creyendo, caminó hasta que llegó. Y obtuvo, dice que por la fe, nosotros somos descendientes, por la fe de Abraham hemos sido implantados en el Israel espiritual, por este hombre que salió sin saber a dónde iba, solamente porque Dios le dijo, camina Abraham. Camina, yo te la voy a enseñar, camina, yo te la voy a enseñar. Yo te voy a decir a dónde debes de parar y yo te voy a decir qué es lo que vas a caminar.
Y aquel hombre caminó, y aquel hombre empezó su viaje, le creyó a Dios y Dios lo bendijo de tal manera que le dijo: te voy a bendecir de tal manera que si puedes contar las estrellas y la arena del mar, así será tu descendencia. Y por eso nosotros vemos la descendencia de Abraham innumerable en la tierra, de una pareja estéril, de una pareja vieja que se podía haber desanimado, que se podían haber quedado allá en Harán porque ya eran viejos, mas sin embargo este hombre creyó. Dios le pidió que saliera de su casa, hizo la obra, caminó hasta donde Dios le diga. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? Dios nos pide algo y lo primero que empezamos es a cuestionar. Y luego empezamos a hacernos preguntas: ¿será Dios o no será Dios? Empieza a llegar la duda a nuestro corazón. Qué importante entonces es que uno que no le ponga obstáculos a Dios, que no sea yo mismo el que le ponga los obstáculos al Señor para no alcanzar las bendiciones que Dios tiene para mí, porque Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Dios las tiene, tanto materiales como espirituales. Y como lo vuelvo a repetir, las materiales se necesitan en esta tierra. Aquí es donde yo necesito lo material. Allá ya tengo lo celestial. Yo ya tengo una ciudad permanente. Y yo le he creído con todo mi corazón. Camino con el Señor. Y debemos de caminar de tal manera que esto terrenal, que estas bendiciones terrenales que Dios nos da, no nos aparten del Dios vivo. Y no nos mantengamos firmes. Porque la fe es eso. La fe es llegar hasta el final. Entonces, lo material yo lo necesito. Lo material es aquí en la tierra donde yo lo necesito. Es aquí donde yo necesito un buen carro. Es aquí donde necesito una casa bonita. Es aquí donde yo tengo que comerme unos buenos tacos. ¿Me entiende? Es acá, es acá. Yo a veces bromeando les digo así a la gente cuando voy a sus casas y me invitan a comer y me dicen: ¿quieres frijoles? Le digo: no, si por eso me vine de mi tierra, porque ya no quería comer frijoles. ¿Cómo me invitas a comer frijoles? Pero en forma de broma. Usted sabe que el frijol y el arroz no pueden faltar en los platitos. Ese rellena el plato, pero yo lo digo en forma de broma. Pero en realidad, muchas veces nosotros no podemos ver aún la gloria del Señor en lo material, porque yo soy un gusano. ¿Yo para qué quiero? ¿Cómo que no? Si es bonito andar en un buen carro. Es bonito que tengas una casa bien arreglada. Es bonito. Es bonito que te vistas elegante. Por ejemplo, a mí a veces me han dicho: ¿y por qué te arreglas para ir a la casa de Dios? Porque voy para la casa del Señor. Porque yo he leído en la Biblia que a los sacerdotes tenían una vestidura tan especial que no era igual que la que tenían los otros del pueblo. Ellos hasta su ropa interior, dice que los calzoncillos del sumo sacerdote eran de lino fino. O sea, no lo hacían de cualquier manta vieja que hallaban ahí. No, era una tela especial, porque era el hombre que entraba a la presencia del Señor. Dirá vanidad. No. Es que a veces no entendemos lo que la Escritura nos enseña y nos dice. Mire, lo que la Biblia nos dice a nosotros, el problema es que traemos una mentalidad. Razonamos tanto, nos metemos tanto en la religión, que somos tan religiosos que no podemos ni disfrutar de las bendiciones del Señor. Y miren lo que la Biblia nos enseña y nos dice a nosotros, que Dios ha creado todas las cosas y nos las ha dado a nosotros para que la disfrutemos y repartamos al que tiene necesidad. Por eso, si Dios lo bendice a usted, también bendiga a otros.
Si usted tiene suficiente ropa y dice, ya no hay que hacer con ella, regálela, no ponga un garage sale para sacar unos cuantos dólares para un taco. Regálelo, busque una persona que va a cruzar la frontera, allá hay más necesidad que acá. Regálelo, denlo. Dios bendice al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Y a veces nosotros estamos enfermos. Y a veces vemos las promesas, todo lo que Dios hizo acá. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y nunca vemos la respuesta del Señor. ¿Sabe por qué? Porque le falta la obra. ¿Y sabe cuál es la obra? Creerle. Creer lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si yo he sido curado por las llagas de Jesús, yo he sido sanado. ¿Que veo el milagro al instante? Probablemente a veces sí. No lo veo al instante, pero Dios va a hacer la obra. Dios la va a hacer. Y si no la hace, hay alguna razón. Cuando Dios envía una prueba a nosotros, porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Pero eso no invalida la palabra del Señor. Voy a terminar. Y miren lo que la Biblia nos dice a nosotros. Nosotros, cuando leemos Lucas capítulo 1, versículo 37, dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y en Mateo capítulo 19, versículo 26, la Biblia también nos enseña y nos dice a nosotros, versículo 26, Mateo 9, 19, 26, miren lo que también nos enseña y nos dice a nosotros la palabra de Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Y entonces, ¿para quién son las imposibilidades? Si la Biblia también nos enseña y nos dice a nosotros, cuando leemos, fíjense que hay una parábola muy hermosa, muy preciosa en la Escritura, que habla también concerniente a nosotros. En Marcos capítulo 11, cuando nosotros leemos esa parábola, hay una parábola que los discípulos se quedaron como medios asustados cuando el Señor fue a una higuera. Y dice la Biblia que ese día que Jesús fue a la higuera, no encontró fruto en ella. No encontró. ¿Y qué pasó con esa higuera? La Biblia dice que Dios la maldijo y la higuera se secó. Y al día siguiente pasan. Y la Biblia dice, y es enfática, amados, que dice que no era tiempo de higos. Pero ¿por qué Dios le está pidiendo higos a esta higuera si no era tiempo de higos? ¿Por qué razón? Porque el cristiano tiene que dar fruto todo el tiempo. Nosotros no podemos vivir sin dar fruto. Y Dios y Jesús, para enseñarle a sus discípulos dos lecciones. Una, que nosotros como cristianos todo el tiempo debemos de estar dando fruto. Dando fruto. Todo el tiempo. Dios espera que usted y yo demos fruto. Y entonces no espera que nos sequemos, porque si no damos fruto, nos vamos a secar. Por eso yo le digo a muchos que yo, para cuando me inviten a predicar, no importa qué tenga que hacer, yo lo dejo porque tengo un compromiso. Voy a predicar, tengo que estar dando el fruto, lo que Dios me mandó a hacer, tengo que estarlo haciendo para estar satisfecho delante de Él. Porque si yo no lo hago, no estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios espera que en medio de mis afanes y mis ocupaciones dé fruto. Aunque no sea el tiempo, yo tengo que dar fruto. Y miren lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, échate en el mar,
y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que le diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero no sé si, déjeme ver si lo puedo leer. Yo no soy muy técnico para estas cosas, pero miren lo que dice la Biblia más modernas, lo que dice la escritura más moderna, hablando de la misma parábola, y grábeselo bien, nos lo explican de una manera tal que nosotros lo podemos entender tan fácil. Mire lo que dice el versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. De raíz. Pedro, fíjense lo que dice, Pedro acordándose le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y mire lo que le dijo Jesús, tengan fe en Dios. Es lo que dice la versión moderna. Dice, tengan fe en Dios. Respondiendo Jesús, dice lo que dijo Jesús. Respondió Jesús, les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, dice, oiga bien, y tírate al mar, lo que dijo Jesús, dice, sin abrigar la menor duda, lo que dice sucederá. O sea que para yo poder obtener las promesas del Señor, si el Señor me dice, eso de la higuera, eso es fácil. Pero le voy a dar otro ejemplo más difícil. ¿Cuál? El que este monte aquí donde estamos, si ustedes le dicen, échate a la mar, este monte se va a mover de su lugar y se va a ir a la mar, se va a tirar a la mar. Pero ¿qué dice él? Sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá. Entonces, cuando yo hablo y reclamo las promesas del Señor, tiene que salir de mi corazón y de mi boca mi oración. Y bien lo que dice, sucederá. Por esto les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que todo lo que están pidiendo en oración lo obtendrán. Pero créanlo, 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 créanlo. Entonces yo soy el que la mayor parte de veces le pongo los obstáculos al Señor para no poder alcanzar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios, uno, demanda obediencia. ¿Cuál es la obediencia? Obedecer y hacer lo que Dios demanda de mí. Dios no pide mucho, Dios me pide lo más fácil. Entonces yo voy a hacer lo que Dios demanda de mí. Yo lo voy a hacer. ¿Qué más voy a hacer? Creerle. Creerle, porque el que duda no recibe nada, es lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible y que todas las cosas son posibles para Él y que también para el que cree todas las cosas son posibles. Entonces es la duda lo que a veces impide que yo reciba lo de Dios. Es mi incredulidad, es cuando Dios me pide que haga algo y no lo hago, y si no lo hago es porque no le estoy creyendo lo que el Señor dice. Por lo tanto, amados, en esta mañana yo los insto, o en esta tarde como usted quiera llamarle, ya es el mediodía, yo los insto, los exhorto que en medio de este ambiente en que nos estamos moviendo podamos creer lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña, que creamos a las promesas del Señor, que son para nosotros, que si estás enfermo, estás en un hospital y por causa de este virus estás allí, sigue creyendo en el Señor, que para Dios no hay nada imposible. Y acá afuera nosotros le hacemos fuerza orando también para que Dios haga la obra completa. Creamos lo que la palabra de Dios dice. No le pongamos obstáculo. Las promesas de la Biblia son para nosotros, no es para otro pueblo, es para el pueblo del Señor. Dejemos toda religión, apartemos todo razonamiento humano y creamos lo que la palabra de Dios dice y hagamos lo que Dios nos pide que hagamos y veremos la gloria del Señor. Queremos ver la gloria de Dios, creámosle al Señor. Queremos saber la gloria de Dios, hagamos lo que Dios nos pide, obedezcamos lo que su palabra nos dice. Queremos ver la gloria de Dios, caminemos siempre con el Señor. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde.
Fue un placer el que usted me haya permitido llegar a su hogar. Soy el hermano Miguel Rubio, maestro de esta iglesia. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Lo invitamos cuando ya abran nuestra iglesia, que si nos quiere visitar, estamos en la 1142 Sheldon Road, Channelview. Y si usted gusta visitarnos en ese día de esos, pues con gusto lo atenderemos cuando ya estemos abiertos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Es la iglesia que pastorea nuestro hermano Freddy Flores y Silvio Flores. Que el Señor me lo bendiga y sigamos orando los unos por los otros.